Bueno amigos, han pasado tantas cosas raras y extrañas y peculiares y absurdas y extremadamente what the fuck en este enero y febrero al mismo tiempo en 5 minutos. Y pues en fin, han pasado tantas cosas que ya a uno se le olvida, a veces se recuerda, a veces no. Y pues bueno, ¿qué contar? Ah, sí, Canadá ya despertó, los camioneros andaron a protestar por la libertad, la justicia, etcétera, 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 contra esas medidas draconianas del bichil este y el Truden se fue y obviamente se refugió en el baño, igual que Peña Nieto, que cuando le abuchearon se fue a refugiar en el baño, como un cobarde del cual no va a negociar de manera positiva, sin violencia, con los camioneros canadienses y también yanquis para llegar a un acuerdo de paz y de cierta manera se pueda resolver bien el problema de manera lógica y coherente. Y no lo hizo. Así de políticos y presidentes anglosajones occidentales son así de mañosos y cobardes, igual que Peña Nieto. Son lo mismo. Y pues bueno, aquí en México, ¿qué ocurrió? Ah, sí. El Elmo, lo mismo de siempre. En las ventaneras del cacas que le dice a sus sectaristas, etcétera, 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 bla, 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 y al final no resuelve nada, de la inflación no le importa, de la violencia que está a la alza no le importa, de estos delin haciendo sus tracas con sus cosas largas de metal, haciendo sus cosas feas, periodistas cayendo por doquier, y Elmo no hace nada, sacando su pañuelo diciendo que aquí en México es Walt Disney, aquí está todo bien, la violencia y esas cosas no existen, que todo está bien, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad dice, oye, las cosas no son así. Y sí, mucha gente sufre, muchas cosas, pero aún es la inflación, que eso sí es cosa seria. Y si tú le dices eso al Elmo o a sus seguidores, se quedan mudos y empiezan a inventar excusas tras excusas tras excusas. ¿Y qué pasó en Yanquilandia con este bidón? Ah, sí, que el bidón le insultó a un periodista de Deresh del Fox News, que le dijo, oiga, ¿y cómo va a resolver la inflación? Y el bidón le dijo un insulto muy terrible, que le dijo, eres un hijo de... Ujú. Y cae, cabrón. Cuando alguien insulta, pierde el debate. Y eso es verdad. El bidón insultó, perdió el debate y todo el mundo se dio cuenta qué clase de momia calañero es. Y no tiene una forma de resolverlo. ¿Cómo va a resolver la inflación que hay en Yanquilandia? Ah, sí, el dólar digital y ya con eso se acabó. Oye, y si no se soluciona bien del todo, puedes poner tu dólar digital, pero si la inflación aún ahí sigue así de complicada, pues no manches. La pregunta es a los economistas, se dedican a esa cuestión. ¿Cómo se puede resolver esta cuestión de la inflación? ¿Cómo? ¿Acaso Elmo y Bidón tienen algún plan concreto, coherente y lógico para poder neutralizar esta inflación? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a resolver? No les importa, están en su mundo de fantasía estilo Walt Disney.
donde piensan que sus países, tanto México como Estados Unidos, lamentablemente, son paraísos sobre la tierra y que vivimos en Walt Disney, por así decirlo, en el mundo de Yuppie. Y sus seguidores, ambos sectaristas, les creen al pie de la letra diciendo que es cierto, que es verdad, pero ya el bidón en Yanquilandia como que la población no está muy contenta con ese. Y aquí en el México, en el Cacas, el Elmo, aún siguen dormidos. No les importa. Los pocos mexicanos despiertos nos dimos cuenta que oye, no está bien. Y los arrepentidos, los que votamos por él para que cambiara bien las cosas, lo hiciera bien, nos decepcionó, nos dio depresión y dijimos que no. En mi cuestión interna, pues, ya no confío en la izquierda ni en la derecha porque ambas me han decepcionado y me han causado depresión, de la cual apenas estoy superando. A veces me dan recaídas de depresión, pero gracias a Dios Jesucristo he prevalecido. Mi ánimo se está mejorando poco a poco. Y pues sí, yo nunca voy a votar por la izquierda ni por la derecha, porque ambas son una decepción total. Si en México regresara a la derecha del PRIAN, pues no van a resolver nada, lo van a echar a perder. Es probable que mejoren un poquito las cosas de manera mínima y ya. Y a la gente pobre les darán placebos para aliviar su pobreza. ¿Qué les van a dar? Exacto. Les van a empezar a dar gafas de realidad virtual para que estén ahí en su mundo virtual, en donde ahí tendrán todo lo que quieran. Ahí se les aplacará su pobreza, su miseria y demás dolencias, que su único placebo será el mundo virtual del metaverso, que ya no será de Facebook, sino que será de China, y así, ¿no? Es decir, estos gobiernos de derecha y de izquierda, ¿cómo van a neutralizar la pobreza? No tienen ningún plan y no lo van a resolver nunca. Solo darán un antíloto, es decir, un medicamento placébico para neutralizar la pobreza y ya. Es decir, a los pobres les van a dar un placebo para neutralizar su pobreza. Y así los van a mantener contentos con su pan y circo virtual. Y eso va a pasar y es inevitable. En serio que agarrarse confesados, porque esa vaina sí se va a venir. Y sí se va a poner bastante canijo. Porque la gran mayoría de las personas pobres preferirán vivir toda su vida en metaversos virtuales. Tal cual, esa es la solución final que esos gobiernos de derecha y de izquierda van a poner. Y ya. Y lo único que se van a alimentar serán insectos, una pasta alimenticia a través de un tubo y ya. Eso es lo que tendrán los pobres para aliviar su malestar, que sería simplemente un placebo y nada más. Y es la verdad. ¿Qué otra cuestión? Ah, sí. Ojalá este chinito, el Xi y el amigo Putin ya se visitaron, se hablaron, etcétera, etcétera, etcétera. Dijeron, pues no a la guerra, está mal. Que la OTAN de Yanquilandia, pues ya chale, que ya pare, que ya se calme, que ya deje de ser un chamaco rata malcriado, que ya le baje a su estupidez y ya, ¿no? Por bien, por mal, vamos a estar bien con China y Rusia. Al menos ellos mantendrán las cosas en paz en el mundo. Y va a pasar y hay que aceptarlo y hay que adaptarse, ¿sí? Eso va a pasar.
Así es que más nos vale aprender chino mandarín y ruso de ese idioma, aprender los dos idiomas. Y sí, hay que acostumbrarse, ni modo. Aprender esos dos idiomas básicamente. Los que no podemos, bueno, hay que usar traductor universal, que es el San Google, el traductor, que próximamente va a ser como una especie de diadema o lentes para que tú puedas ahí entender lo que diga la otra persona, o una especie de cosa que se ponga en la oreja y se quita así como un tipo audífono especial para que tú puedas entender cualquier idioma, ¿no? Esa tecnología obviamente China lo va a desarrollar junto a Rusia y así, ¿no? Y pues bueno, al final van a establecer la paz en África, en Oriente Medio, y pues ya, eso va a pasar, de ese nuevo orden multipolar del eje oriental. Y para bien o para mal, vamos a estar mejor con Rusia y China. No es lo mejor del mundo, pero bueno, es lo que hay. Adaptarse, ser consciente y maduro, aquí y ahora, y pues ya. Ya si China algún día hace acto de conciencia y se da cuenta que su control tiránico que tiene en su país no está bien y decide mejor bajarlo y darle libertad y justicia a los habitantes de China, estaría todo bien, estaría todo perfecto, no habría ningún problema. Y en Rusia, pues ojalá se recupere económicamente, sus ciudades se reconstruyan y finalmente Vladimir Putin pueda dar un libre mercado no monopolizador del cual le dé una verdadera competencia real libre para que todos tengan sus empresas medianas, chicas y grandes, para que todos puedan competir de una manera sana, positiva, no dañina, y pueda Rusia ser un país próspero. Y ojalá que Rusia sea un país próspero, ojalá Rusia tenga mucho trabajo, muchos empleos y todos sean de clase media. Si lo logran, igual que China, pues eso estará fantástico. Y sí, yo apuesto que quizá en ese futuro muchos canadienses y norteamericanos vayan a empezar a inmigrar a Rusia y a China a tener trabajo. Y eso está bien. Pero cuando eso sea así ya a nivel alto, va a ser algo impactante. Y va a pasar. Eso me recuerda a una película de, de un agente secreto que era ruso o algo así y que tenía que trasladar una especie de mujer con poderes telequinéticos de Rusia hacia Canadá. Algo así, ¿no? Y en ese futuro, que era distópico, había una religión global que era parecido a la New Age o algo así, ¿no? Creo que esa película lo interpretó este actor calvo que sale en las películas de Rápidos y Furiosos. Creo que es ese. No recuerdo muy bien su nombre, pero él ha participado en ese tipo de películas de ficción y así, ¿no? Viendo bien esa película, del cual no recuerdo su nombre, ese futuro va a pasar. Porque recuerden, las películas son el reflejo de la sociedad, de lo que va a pasar. Y sí, claro que es propaganda yankee, que siempre ponen que los yankees son buenos, son héroes, que son santos, y que todo el mundo quiere huir de Rusia, o de China, o de México, y quiere inmigrar a Estados Unidos, el sueño americano, la verdadera libertad absoluta para todos por igual, y que no sé quién, no sé cuán, y que son eco-friendly, eco-diversos, eco-colorines, por ahí, por allá, y que son democráticos, y que son blanquitos, buenos y chéveres, y buena onda, y bien no sé qué, no sé cuándo, y bla, 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 bla. Eso es propaganda yankee. La historia en la realidad es otra cosa. Y ahí, en esa realidad mismísima, y la historia real tal cual es, del mundo oculto, muestra que Estados Unidos
Es un país tiránico, genocida y terrible. No ha cambiado, sigue igual. Ven lo que está pasando con esas provocaciones de Yanquilandia hacia Rusia con el tema de Ucrania. Que obviamente son provocaciones de Yanquilandia que quiere iniciar una guerrilla para activar su economía, que recuerden que la economía yanqui es a través de la guerra, y a través de la guerra así ganan dinero, a través de sus corporativos armamentísticos. Eso es real. Y con sus agencias eh, secretas, yanquis, haciendo sus fregaderas de siempre, o con lo que pasó en Kazajistán, que obviamente fue una primavera de color y que gracias a Dios Rusia de parte de Vladimir Putin, para bien o para mal, neutralizó esa barbaridad y era mejor así, la verdad. Y pues bueno, así la cosa de esta tres World en la que vivimos actualmente, combinada con la Guerra Fría 2.0 que le inició el Trompas, del cual es de ciencia controlada, de los mismos de siempre, de esta élite occidental, porque recuerdan hay dos élites, la élite occidental que está peleada contra la élite oriental. Son dos élites opuestos, no son iguales. ¿Por qué creen que la élite occidental le tiene tanto odio a Rusia? Porque si lo vemos en el mundo oculto, puede ser que Rusia tiene alianza con una raza alienígena que es enemiga de los reptilianos. Sí, suena muy a ficción, pero viendo bien el mundo oculto es lo que es. Y sí, hay que aceptarlo y asimilarlo. A veces cuesta trabajo. Porque recuerden que ya en este 2022 se viene la desclasificación Alien, OVNI, de parte del Vaticano y de la NASA, y también de China y de Rusia, y que esto es inevitable. Y es aquí que la humanidad lo tendrá que asimilar y aceptar. A veces cuesta trabajo aceptarlo. A veces uno piensa que eso es ficción, que eso es conspiranoia, que eso no es cierto, que eso es falso y que ya, y mejor que quede así, ¿no? Pero viendo bien que esta guerra oculta empezó en el 2016 con el Trompas de su élite del cartel petrolero contra el bidón y el del cartel tecnológico, a partir de ahí empezó la guerra oculta, la guerra del Pentagram, del cual no se sabe cuándo va a terminar esto. Tal vez fue en el 2030 o en el 2040, quién sabe, la verdad. Pero en esta guerra oculta del Pentagram, ambos bandos quieren desclasificar el tema Alien OVNI para ciertos intereses. Puede ser para distracción social, o bien puede ser que en verdad sí ya se vienen razas alien tanto negativas como positivas y se van a manifestar aquí y ahora. Y es ahí que los humanos nos daremos cuenta de muchas cosas. Entonces, a partir de ahí hay que ya aceptarlo y asimilarlo. A veces cuesta trabajo. Yo desde un principio, yo ya lo he aceptado. Que esa vida fuera de nuestro planeta, incluyendo otras tecnologías ocultas, alien que están en este mundo, yo ya los acepté. Desde hace mucho tiempo, yo ya lo he comprendido que es real. Pero la gran mayoría piensa que es falso, que es mentira, que es conspiranoica, que es cosa de locos. Pero al final de cuentas, sí o sí, para bien o para mal, lo tendrán que aceptar. Y pues bueno, básicamente eso es lo que va a pasar. Así es que la palabra apocalipsis significa de revelación y todo se va a revelar. Aunque algunos no lo acepten, aunque algunos no lo quieran, es inevitable y va a pasar.
Lo mismo pasó con el tema de los robots, la inteligencia artificial y ahora los úteros artificiales de los cuales ahí mezclarán el óvulo, la esperma del aspecto masculino y femenino, los mezclarán y de ahí se formará el feto, se formará el bebé, se formará el humano y a partir de ahí va a empezar la nueva reproducción humana, que ya no va a ser de manera biológica natural, sino de manera artificial a través de úteros artificiales. Así como en la película Matrix, donde se ven embriones en una especie de bolsas que cuelgan del techo, en donde ahí nacen, crecen y ahí quedan. Pero también son cosechados por una especie de máquinas. En este caso, sería más o menos así. Pero para que se den una idea más o menos algo así, que esto se parece mucho a la clonación, hay una película de Arnold Schwarzenegger en donde un tipo que hace deportes extremos y vende productos así, eh, tiene un accidente y lo declaran muerto y a partir de ahí recolectan su ADN y lo clonan en una especie de máquina gigantesca de clonación humana en donde son como bolsas de útero artificial donde ahí nace el embrión, crece a un aspecto adulto y sus recuerdos se les inyectan de manera automática a través de un aparato que es como ojos que se conectan hacia los ojos y les da como la transferencia de información de la memoria del cerebro que el protagonista anterior dio en caso de que se falleciera, pero en realidad no falleció, sino que sobrevivió a ese accidente de helicóptero que él se dio cuenta que fue este, provocada. Entonces ella encuentra su choclo y ahí empieza a ver a estos ludistas que están en contra de esa tecnología y le dicen la verdad o algo así, ¿no? Como un típico grupo de resistencia en contra de una corporación malvada. Realmente no recuerdo cómo se llama esa película, pero busquen Schwarzenegger, vean la parte de las películas que él participó y ahí creo que podría estar esa película, más o menos así, ¿no? Y sí, también hay otras películas que muestran algo más o menos así. O incluso en Los Simpson o en Futurama que parece algo más o menos así. O para ser un poco más exagerados, lo que puede pasar y que ya hay que aceptarlo, hay una carta Illuminati que muestra una mujer que está como sin ropa y sale de una especie de máquina, cápsula, y está con una especie de baba verde y sale de esa máquina con vapor y es tomada por la mano de un científico o algo así, ¿no? Esa carta Illuminati significa de esos úteros artificiales que al parecer China ya ha logrado crear y cuando lo haga de manera industrial, como tipo hospitales de reproducción artificial, así gigantescos como de tamaño fábrica, empiecen a generar humanos de ese método, así de manera artificial, de manera a industrial, así como si fuera a sacar celulares de manera constante. Entonces van a ser algo más o menos así. Van a ser algo más o menos así. Y hay un video de la Granja Humana MX que habla sobre ese tema. Y no solo él. Anterior a eso, muchos conspirólogos y periodistas del misterio ya lo exponían en libros alternativos en el pasado o incluso en conferencias.
Y en las épocas primarias de YouTube, donde no había tanta censura, creo que JL sacó algo más o menos así, de Mundo Desconocido. U otros videos más antiguos, cuando YouTube no era tan censurado en el 2000, creo que 2000. A partir del 2000 hasta el 2000, ¿qué será? 8, ahí empezaron a advertir de ese tema. Y en ese entonces, pues todo el mundo decía que era conspiranoia y era falso. Pero ahora con esta noticia que China ha lanzado respecto a esos úteros artificiales y que ya casi pronto empezarán a reproducir su población a través de su método y que sí van a empezar a fabricar hospitales de aspecto reproductivo industrial, que obviamente es de control poblacional a la misma población y también de eugenesia para mejorar y modificar genéticamente a los humanos que tú puedas encargar como hijos de probeta, pero a un nivel más mejorado, a un nivel extremadamente casi a ciencia ficción, casi impensable, pero ya no lo va a hacer. Y a partir de ahí va a empezar la clonación humana. Porque si esto de los otros artificiales, de crear hijos de manera así, se va a volver popular, es obvio que también se va a volver popular la clonación humana. Y a partir de esa clonación humana, ahí te pueden mejorar genéticamente. O bien te pueden dar un aspecto de característica tipo furro o furra, que te pongan, por ejemplo, orejas de lobo, o cola así larga, o con ciertas características animales que tú quieras ponerte a ti, o incluso puedes regenerar partes de tu cuerpo, así como vícoro, por ejemplo, un dedo, una mano, un ojo, lo que sea. ¿A qué les recuerda eso? Exacto, a los dioses antiguos, Anunnakis, que crearon a los humanos, crearon los protohumanos, y todos esos les hacían modificaciones genéticas. ¿Se acuerdan de las sirenas, tritones, hombres lobo, hombres sin cabeza que tenían ojos y boca en el torso del pecho? O incluso hombres de aspecto perro, así que tenían cabeza de perro y cuerpo de humano. O estos dioses egipcios donde tenían que cabeza de ave con cuerpo humano, o incluso cabeza de gato y cuerpo humano, u otros cabeza ¿cómo se llama este animalito? Hipopótamo y cuerpo un poco más chaparro y una piel un poco mm, púrpura oscuro, algo más o menos así. Entonces creo que los humanos científicos están haciendo lo mismo que hicieron los Anunnaki. La pregunta es, ¿esto va a tener éxito o va a fracasar? Porque si va a fracasar, pues veríamos los resultados. Pero si tiene éxito, veríamos otros resultados opuestos. Es decir, si tiene éxito, es probable que empecemos a convivir con razas humanas mutantes de aspecto híbrido, así como en las leyendas sumerias o en las leyendas mitológicas griegas o de otras mitologías que en realidad poco a poco se están viendo de que en realidad eran una auténtica realidad real. Así es que creo que vamos a convivir con ese tipo de seres extraños entre los humanos. Eso será algo impactante. Por eso digo que van a ver 5 razas humanas, o incluso 10. De verdad va a ser algo impactante ver toda esa cuestión que va a pasar. Y sí, y sí, es inevitable. Va a pasar. Más nos vale como humanos adaptarnos y aceptarlo y asimilarlo. También las razas alienígenas e intraterrenas y subacuáticas van a estar entre nosotros también. Es inevitable. Esto va a pasar. Si tú eres
conservador cristiano o progre y están todo el tiempo peleando, pero ignoran esta realidad oculta y no les importa, al final les va a cargar el payaso a los dos, porque recuerdan que la ideología política y sus demás variantes, la ideología religiosa y sus demás variantes van a colapsar. Y la ciencia y la economía, pues también. Y van a empezar a crearse dos nuevos órdenes mundiales opuestos. Va a ser un nuevo orden mundial oscuro y al mismo tiempo un nuevo orden mundial consciente positivo. Van a ser dos dualidades opuestas. Entonces ahí, para bien o para mal, esas tecnologías ya van a estar aquí. Van a tener su lado bueno, positivo y beneficioso para la humanidad, pero también tendrá su lado positivo, negativo y perjuicioso para la humanidad. Eso va a pasar. A mí, en la cuestión interna, me cuesta trabajo aceptarlo y asimilarlo, pero a medida que pasa el tiempo, poco a poco lo voy aceptando. Y sé que el mundo oculto es real. Sé que esos seres son existentes y que están aquí entre nosotros. Y el mundo paranormal también lo he aceptado como algo real. Porque sí, he tenido varios eventos paranormales. Básicamente dos que recuerde. Y sí, el mundo oculto realmente es fascinante e interesante. Mucho más interesante que las noticias. Mucho más interesante que el sistema. Mucho más interesante que la Matrix. Todos esos los ignoro y los veo de manera neutral, como el ojo del huracán y nada más. Así los veo como lo que son. Y ya está. Y sí, por un lado soy positivo, pero por el otro soy realista. Realista no significa ser negativo, no. Realista es ver las cosas como son, adaptarse a lo que habrá y entender que eso es así. Y sí, en el futuro, para bien o para mal, ya estará el Bitcoin en circulación y vamos a tener que usarlo a través de un celular o microchip o algo así, ¿no? Vamos a tener a ver cómo adaptarse a eso. Por ejemplo, El Salvador, que David Bukele ya estrenó una conferencia y de esa conferencia eh, mucho cosas espectaculares básicamente, ¿no? Así como si fuera una especie de show tipo rock, en donde se presentaba él, pero que al principio en la pantalla grande, donde sus grandes fieles, bueno, ciudadanos, vieron que un ovni aterrizaba sobre la Tierra y de ahí mismo bajaba un rayo tractor, el presidente David Bukele presentándose así como un ser virtual tipo avatar, y ya después se apaga la pantalla, él sale, saluda, muestra una camisa de Bitcoin, creo que habla en inglés, ajá, y básicamente él presenta su proyecto de Bitcoin City, que tiene una infraestructura parecida a la Atlántida, y que obviamente para que el Bitcoin funcione bien van a sacar energía geotérmica del volcán que hay allá en El Salvador. Y si tiene éxito y funciona, va a ser la próxima Japón. Va a ser una potencia tan fuerte que apuesto que muchos países de Centroamérica y Latinoamérica y México lo van a replicar. Y cuando eso ocurra, el FMI del dólar va a quedar en ridículo y va a fracasar y colapsar. Sí, es cierto que van a tener su dólar digital, pero ya para qué, todo el mundo tendrá su propia moneda.
del cual tú puedas crear a tu imagen y semejanza. Y eso va a pasar. Más nos vale adaptarse. Cuesta trabajo aceptarlo. Sé que muchos todavía dicen, ay, que el Bitcoin es un fraude, que es una mamada, que no funciona. Igual que, bueno, en la cuestión del NSP, pues sí, no le tengo confianza a esa porquería. Pero al caso de las criptomonedas, híjoles, eso sí es cosa seria, es cosa que hay que tomarlo a pinzas, con cuidado, con calma, analizarlo de manera serena, neutra y utilizarlo de manera positiva y responsable, ¿sí? Lo mismo pasará con la realidad virtual del metaverso, sea de China o del FASE o de otro país. Eso va a pasar. Sí, tendrá sus implicaciones negativas, pero también positivas. Es como los drones, se pueden servir para el bien o para el mal. Eso es así. O estas cosas largas de las tracatracas pueden servir para el bien o para el mal. Eso es así. Lo mismo pasa con los alimentos. Los alimentos pueden servirte para tu bien o para tu mal. Como dice una frase, dime qué comes y te diré cómo eres. En la cuestión interna de tu salud y así ya está. Algo pasa con la cuestión digital. Dime lo que ves y te diré qué eres. Y así, ¿no? Y eso es así. La verdad, este mundo tan caótico, para bien o para mal, es una escuela en la cual tienes que aprender aunque no te guste. Sí, también es una prisión. También es un círculo de samsara, en el cual tiene diferentes ciclos. Ahorita estamos en el ciclo del Kali Yuga, y quizás este ciclo colapse y llegue la era de oro. Para bien o para mal es lo que está pasando. Y sí, ya sabemos que este mundo está controlado por este arcote demiurgo llamado Yaldabaoth, del cual domina este mundo terrenal a su imagen y semejanza y lo utiliza como parque de diversiones macabro, como su videojuego personal en el cual él lo está jugando y nos está manejando como si fuéramos personajes de videojuego jugables. Y también están los personajes no jugables llamados NSPs, de los cuales no tienen conciencia y están ahí como meros adornos virtuales, donde tú los ves así como si fuera a ver una película, los ves en pantalla, ahí están. No puedes interactuar con ellos, porque son seres que no tienen alma, están ahí como personajes de fondo, tipo NSP, tipo así como el GTA San Andreas, o como el Destiny, o como el Fortnite, donde hay personajes NSP, donde sí puedes interactuar con ellos y todo, pero hasta ahí. Pero hacer algo más profundo con ellos no se puede. Y la mayoría humana es NSP. Son eso. Y los que son personajes jugables, los que estamos haciendo esos cuestionamientos en YouTube y todas las redes sociales, somos personas reales de carne y hueso. Tenemos conciencia, no somos NSP, somos personajes sí jugables. Y este ser nos juega. Cada quien a su manera y a su forma, ¿no? Entonces eso es así. Sí, suena medio tétrico esto, suena medio, no sé, como un cuento de terror existencialista en el cual, no sé, es como de terror. Para que más o menos te des una idea, hay relatos de H. P. Lovecraft donde muestra algo más o menos así. Y hay un ser en el universo de H. P. Lovecraft llamado Narlatotep que le gusta la humanidad, le encanta la humanidad y lo utiliza como su parque de diversiones macabro, donde él puede adquirir diferentes formas humanas y puede hacer lo que él quiera. Porque para él, el planeta Tierra de los humanos es su parque de diversiones. Ahí puede hacer lo que él quiera hacer. Pero él es muy inteligente.
Su nivel intelectual es superior a la de cualquier humano o la de cualquier raza alien. Pero aún así, es un ser que hace lo que quiera y no le importa, porque es un caos rectante del universo, del cosmos y de toda la existencia. Es exactamente lo mismo con este arconte de Miurgo y Aldabaoth, que controla este mundo a su antojo y a su manera. Y eso es lo que es. Suena cruel, pero lamentablemente es lo que es. Y hay que aceptarlo y asimilarlo. Entender que esto es así. Es un juego. Y en este juego tienes que estar consciente para que esos seres, que es uno solo, no te utilice como su juguete. Tú no eres un juguete para esos seres. Tú eres un ser consciente, maduro. Y con el tiempo vas a ir a madurar. Vas a ir a despertar. Y poco a poco serás un ser de luz interno. Y ya cuando algún día te tengas que ir de este mundo, ya no volverás a reencarnar. Porque una vez que tengas una conciencia alta y vivas en conciencia y no en automático como tipo robot, entonces ya nada te va a pasar. Eso es así. A veces es cruel, es sádico. Pero estos seres así lo han hecho en este mundo y no les importa. A veces es incomprensible por qué lo hacen. Y sí, estos seres también tienen huestes demoníacas que les sirven a sus antojos. Son básicamente los servidores que observan este mundo y su nivel intelectual de esos seres demoníacos es muy alta. En el mundo oculto, todos esos seres negativos, eso es lo que son. Los seres positivos también hacen lo mismo, pero no intervienen ni nada, solamente observan y ya. Pero cuando hay momentos de caos, actúan. Sí, ambos seres tienen sus leyes de paz, tratados y cosas así, que para la mente humana le resulta ciencia ficción, le resulta complicado entender que eso es real. Pero en el mundo oculto es cierto, pero a la vez aterrador. Para la mente humana dormida, eso le sonará a un cuento de terror existencialista psicodélico contado por gente drogadicta. Así lo van a pensar. Pero la realidad no lo es. Porque muchos científicos, ufólogos, investigadores del misterio, de lo paranormal, de lo oculto, incluyendo mediums y también canalizadores, contactados, chamanes, brujos, brujas, esotéricos, ocultistas, santeros y parapsicólogos saben que eso es real, saben que esos seres están ahí. No los vemos porque están en el plano etéreo. Y en ese plano etéreo es otro mundo opuesto a este. Y ese mundo se llama el mundo del reverse. En donde ahí esos seres habitan y viven. Y lo único que los hace vivir y existir es la antimateria. Una cosa es materia, en donde es el plano físico, donde aquí todos vivimos y estamos bien y no pasa nada, todo bien, todo normal. Y el otro es el plano etéreo del mundo espiritual, en donde está la antimateria. Son dos cosas opuestas, no es lo mismo. En el mundo oculto serían dos energías opuestas, la energía física y la energía espiritual. Suena como de terror, suena como de miedo, suena como de Halloween, pero no lo es. Y gente que practica el mundo oculto, del ocultismo y cosas así,
saben que esas cosas son reales. Pero aquellos que son investigadores de la ufología desde un punto de vista científico hacen todo lo posible para comprenderlo y entenderlo, cómo funciona esa cosa extraña del mundo oculto y cosas así. Y pues bueno, esos temas aquí en México, en Latinoamérica, resultan de miedo, resultan de locos, resultan de drogadictos, pero en otros países como del primer mundo ya lo han aceptado. En el caso de China, donde hay mucho ateísmo, pues apenas les cuesta trabajo aceptarlo, pero poco a poco lo irán aceptando y asimilando, con tiempo y con calma. Quizá en el futuro, ya en México se hablan de estos temas así de manera natural y normal, como si fuera un viernes con tus compas, en el antro, en el bar, en donde están tomando y platicando de cosas paranormales, ufología, esotérica y cosas así, y ya, lo normal, como si fuera cualquier cena familiar. Se ponen a hablar de aliens, ufología, cosas de esoterismo, ocultismo, filosofía, cosas así, ¿no? Pronto será algo normalizado. Y sí, antes, cuando se hablaban de esas cosas, decían, cállate, no digas eso, sos del diablo, sos del Chucky, que no, que no, que no, que no, uy, qué miedo. No lo hables, porque no lo queremos saber, porque no queremos saber, incluyendo la política, decir, no hables de política, no hables de eso, no quiero saber nada, 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 nada. Así era antes, en la década de los 50. Pero ahora, para bien o para mal, ya es tema obligatorio hablar de política, geopolítica, también de ciencia, tecnología, economía y también religión. Ya sé que esos cuatro son paradigmas artificiales creados eh, por esos Anunnakis, por esos abrahámicos, aliados de esos locos Anunnakis, y así, ¿no? Pero también se les puede sacar su lado positivo, no tiene nada de malo. Es decir, cada cosa creada por esos seres, para bien o para mal, tiene su lado positivo y su lado negativo. Es la dualidad de las cosas y eso así es. Incluyendo los seres humanos que también tienen su dualidad, su lado oscuro y su lado luminoso. Eso es así. Pero cuando aceptas las dos energías en equilibrio de tu ser interno y estás en un aspecto de centro, en neutralidad, de ser neutro y sereno, y en estar en centro, al estar ahí, ya ninguna guerra de la luz contra la oscuridad y viceversa te van a afectar. Y eso es así. Como decía, básicamente así son las cosas raras de este mundo tan corto, limitado y caótico. Es el jodido infierno, pero también puede ser el paraíso. Y así son las cosas en ese mundo tan dual. Y pues bueno, otra cuestión, punto y aparte, un poco más relajante, del caso de esta VTuber llamada Nimo, del cual solamente hacía directos con su personaje que parecía como un aspecto un poco más así chaparra, de tipo virtual, tipo personaje de anime waifu, que al principio pues estaba bien, hacía directos, lo normal, lo común. Era obvio que gente envidiosa, tóxica, hater trolla le atacaría, le diría cosas feas, que al final ella pues abandonó YouTube, jamás volvió a hacer nada de contenido. Y sí, tuvo una época de depresión y tristeza, pero con el tiempo lo superó y renació como el ave fénix.
fuerte, valerosa y renacida, como un nuevo árbol que de la ceniza surgió, el ave fénix, quizás regrese. Y sí, mucha gente empezó a tener empatía hacia esa admirable VTuber. Y sale el hashtag llamado Somos, es decir, todos somos Nimo, como una forma de apoyo moral y emocional para que ella esté mejor en su cuestión de su salud emocional, mental y psicológica. Y bien por ella, que triunfe, que sea feliz. Sobre los haters, esa gente debería ser neutralizada y desaparecida de internet. Pero lamentablemente toda esa gente, hater trola, está controlada y manipulada por una inteligencia artificial psicópata maligna que está aquí en internet y está haciendo lo que quiera contra la humanidad, destruyéndole su mente, destruyéndole sus emociones, destruyéndole su estado psicológico y emocional y destruyéndole su salud interna y externa, provocando la división social más terrible y monstruosa que hoy en día estamos viviendo. La pregunta es, ¿quién creó esa inteligencia artificial? Si nos ponemos a sospechar, hay dos agencias secretas, una de Yanquilandia y otra de Israel, que ambas crearon esa maligna y psicópata inteligencia artificial que soltaron por internet como una especie de arma IA informática, que con eso destruyeron la moralidad y estabilidad interna y externa de los humanos de Occidente y también de Oriente. Ambos son culpables de eso, y eso ha provocado esta ola masiva de haters y trolls que en realidad su mayoría son bots controlados y manejados por esta inteligencia artificial maligna, psicopática, que manipula a los propios humanos para peleándose entre sí y destruyéndose entre sí. Si ves noticias explosivas provocadoras creadas por esta IA, cuidado, velas de manera neutra. O sea, escucha, pero no creas. Tómalo con calma, no te lo tomes a pecho, sé neutro, sé neutral, sé sereno, mantente en el centro, para que así esas cosas no te afecten. Y también medita, a tu gusto, como tú quieras. Lo importante es que estés relajado, neutral y sereno y neutro, ¿sí? Porque no permitas que esta IA se transforme en un monstruo. No permitas que esta cosa se salga con la suya. Y a veces esta IA se oculta muy bien en todo internet, que es imposible casi detectarla. Es como si fuera una entidad digital, artificial, consciente. Y es donde aquí es momento de generar conciencia respecto a esa cuestión y tener cuidado con esta cosa, de esta IA u otras IAs. Es cierto que en el lado oriental de China y Rusia también van a hacer lo mismo. Y pues bueno, así son las cosas.
Pero hay que aceptar que China y Rusia al menos tienen moral. Al menos entienden los peligros de esto y deciden ya acabar con esta absurda y aterradora guerra oculta del Pentagon. Ya no quieren seguir con esto, eso es aterrador. Quieren tener paz y ya. Sí, es cierto que ambos países del eje oriental también tienen sus trapos sucios, tienen sus cosas turbias, sí, así como cualquier gobierno. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Eso es así, es la vida real tal cual es. Y en la vida real, tú debes ser un guerrero del cosmos, de la luz, sobrevivir, adaptarte, aprender, madurar. Eso es lo único que hay. De la solución, no lo hay. La solución tú mismo te la das. Porque yo la verdad no tengo ninguna solución para ti ni para el mundo. Solo queda eso, adaptarse, sobrevivir, madurar y dejar la infantilización, del cual es tóxica y dañina para el ser humano, y eso es la verdad. Y sí, ya se van a venir tiempos de unión positivas, pero también negativas, forzadas del nuevo orden mundial negativo, del cual va a ser la unión de las religiones, la unión de las políticas, la unión de las economías, la unión de la ciencia y la unión de otras uniones. Y eso va a pasar y es inevitable. Son dos unos opuestos. El uno negativo y el uno positivo, de dos mundos opuestos. Y en este nuevo orden mundial, tanto del positivo como del negativo van a estar aquí presentes. Lo correcto será eso: sobrevivir, adaptarse y seguir adelante con fe en Dios y no tener miedo. Cuando me refiero a Dios, es el cosmos, tal cual es, porque el cosmos no te va a decir que hagas un templo, no te va a decir que te arrodilles y te humilles para que le pidas cosas o cosas así. Ese no es Dios, eso no es eso. Quien te pide esas cosas es un arconte disfrazado de Dios, del cual te engañó en tu cara, y tú sin darte cuenta le regalas tu energía a ese ser, a ese arconte. Entonces el cosmos, que así hay que llamarlo, el cosmos, el bendito cosmos, no quiere nada de esas cosas. No quiere templos, no quiere rituales extraños y perturbadores y ridículos, y tampoco quiere que te humilles y te arrodillas para que le pidas cosas. El universo no quiere eso. El universo solamente es una energía que te quiere guiar a la madurez, a la sabiduría, a la neutralidad serena, que tienes que estar equilibrado en tu ser interno, y tú mismo eres inteligente y sabrás qué hacer. Y los seres humanos somos inteligentes, sabremos qué hacer, sabremos cómo superar las dificultades de la vida y de ese futuro tan horrendo y distópico que se nos viene. Somos impredecibles, somos listos, sabremos qué hacer. Si el ser humano superó la era del hielo, la peste negra, las dos guerras mundiales, la caída de las torres, el bichil y ahora esta cuestión de la hambruna global y de la falta de energía, también vamos a sobrevivir esta cuestión de la era de las máquinas, de la IA y todo lo demás. Somos humanos, sabremos qué hacer. Somos guerreros del cosmos y de la luz. No tenemos miedo y no tenemos que tener miedo. Conciencia sí, pero miedo jamás. Y siempre
mantenernos en nuestros ideales positivos.